Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nuevamente es un gran privilegio para mí poder estar el día de hoy nuevamente con ustedes para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Antes de eso, quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración. Cierre sus ojos y oremos para que sea el Espíritu Santo dirigiendo mi boca, que de mí no salga palabra humana, sino que sea el Espíritu Santo. Es el que conoce lo que necesitamos en estos momentos. Acompáñame a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente reconociendo, Señor, que te fallamos a cada momento. Reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, pero sabemos que tenemos ese abogado perfecto que es Jesucristo, y en ese nombre que es sobre todo nombre nos acercamos en esta noche para pedirte que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, abriendo esos corazones, esos oídos espirituales, Señor, para que podamos atesorar tu palabra, Señor, y que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a reflejarte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a compartir de ese amor que tú nos das. Hoy, Señor, yo vengo delante de tu presencia y me humillo, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Yo solo quiero ser ese instrumento útil en tu obra. Yo solo quiero darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. Usa mi vida, Señor, y prepara desde ya esos corazones, Padre. Que esa tierra, Señor, esté abonada para que cuando caiga la semilla, Señor, pueda dar fruto, Señor amado. Yo me hago a un lado y que tu Espíritu Santo, que es el que conoce lo que necesita nuestro corazón, sea hablando en esta noche, Señor. Te pido que bendiga la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que vaya a ver este mensaje, Señor, y seas tú hablando a su vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un gran privilegio, les decía, poder estar hoy con ustedes para que meditemos en una porción de la palabra del Señor. Antes de iniciar con el mensaje del día de hoy, quiero compartirles un versículo y quiero que lo guarden en su corazón. Está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Se lo voy a leer. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que se le grabe eso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este versículo no es el inicio de nuestro mensaje el día de hoy, pero sí es parte del mensaje y sentía yo compartírselo antes de iniciar esta meditación. Y el día de hoy el título que le puse a esta meditación que el Señor me daba es: deja ya de autocompadecerte. ¿Qué es autocompasión? Un concepto, no viéndolo desde la perspectiva espiritual, lo define como un tipo de tristeza enfermiza y obsesiva por uno mismo. Surge de un punto de vista egoísta de pensar solo en nuestros problemas, en situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo, y toda clase de sucesos en el transcurso de nuestra vida, que podemos llegar a estar internamente enojados y sentir que toda la gente nos trata mal. Y puede ser un trato realmente que sea de verdad o un trato imaginario, que nosotros estemos a la defensiva y creamos que todo el mundo está en nuestra contra. Y entonces empezamos a cerrarnos, a enfrascarnos en que a nosotros nos pasa esto, que mejor nos alejamos de todos. Y empezamos a sentir lástima por nosotros mismos, que todo lo que nos pasa, solo a nosotros nos pasa, que nadie más sufre, solo nosotros. Y ahora, hablando espiritualmente, dice que puede surgir por ofensas, injusticias, humillaciones, pruebas, enfermedades, cuando estamos buscando al Señor, cuando decidimos seguirlo. Y al atravesar estas circunstancias muchas veces nos desanimamos. Cuando viene alguna situación difícil a nuestra vida, nos podríamos llegar a desanimar. Entonces,
Eso es lo que significa autocompasión, sentir lástima profunda por uno mismo. Solo pensar en el yo. A mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, y no vemos a los demás. Solo creemos que a nosotros nos sucede todo lo malo, que los demás están bien, que los demás no sufren. Solo somos egoístas hasta cierto punto en pensar yo y yo. Conociendo entonces lo que significa esto, vamos a dar al inicio al mensaje que traía el Señor el día de hoy. Yo estaba pidiéndole al Señor por una palabra y el Señor me confirmó a través de un versículo, y eso es tan precioso, ¿saben? Porque es que significa que el Señor realmente puso en nuestro corazón este mensaje del día de hoy, que más adelante le voy a leer el versículo que el Señor me daba. Entonces, yo puse acá: la autocompasión produce un estancamiento espiritual. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero no se desanime. Sí es cierto que la autocompasión va a producir un estancamiento, pero hoy déjeme decirle que hay una solución. Que hay una solución para vencer esa autocompasión, esa lástima que uno siente por uno mismo y seguir creciendo espiritualmente. Ya no vivir en el pasado. Entonces vamos a continuar hablando sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque yo considero que la mayoría conocemos un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Pero hoy nos vamos a enfocar en el que ellos también se autocompadecieron de ellos mismos. Quiero leerle lo que dice Números 14 del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos estaban enfrascados en que antes estaban mejor y que ahora estaban padeciendo, que ahora no tenían esas cosas que tenían antes. Éxodo 16:3 dice: y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Ellos se quejaban, solo vivían quejándose. Ellos sentían lástima por ellos mismos porque ellos estaban viendo solo en ese momento lo que les estaba aconteciendo. No se ponían a meditar realmente lo que el Señor había hecho por ellos. Los había rescatado de una esclavitud, de una opresión. No, pero era tan fácil pensar en el presente. Era tan fácil solo quejarse por ciertas circunstancias que estaban viviendo en ese momento, pero no se detuvieron a pensar: si ese Dios todopoderoso hizo sacarnos de esa esclavitud, ese Dios poderoso puede hacer cualquier cosa. Pero ellos se enfrascaron en eso, en el pasado, en las cosas que en ese momento estaban perdiendo, no en las cosas que habían ganado, que era una libertad. Y como ya sabemos entonces, fue así como vagaron 40 años sin poder entrar en la tierra prometida. Ellos mismos, escuche bien, ellos mismos retrasaron la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque se quejaban y no hacían nada más que quejarse. ¿Cómo se sentiría el Señor realmente de ver que Él los había sacado? Y solo se quejaban y pensaban que antes estaban mejor. No agradecían eso que había hecho Él. No veían la magnitud de ese Dios todopoderoso que era quien los había rescatado. Entonces uno mismo limita el poder de Dios en nuestras vidas. No es que uno limite el poder de Dios. Uno limita el poder de Dios en nuestras vidas. Al decir yo no puedo, al decir yo no puedo dejar tal cosa. ¿Cuántas veces hemos intentado acercarnos a Dios, pero luego viene alguna situación, viene alguna tentación y decimos yo no puedo?
es que yo no puedo dejar tal y tal vicio, es que yo no puedo salir de esto. ¿Cuántas veces hemos intentado buscar del Señor, pero nos gana el yo no puedo? Simplemente decidimos sentir autocompasión por nosotros mismos y decir, es que no puedo hacer tal cosa, es que yo antes tenía tal cosa, o antes me iba mejor. Y ahora que estoy buscando de Dios, todo aparentemente me sale mal. Y nos enfrascamos en eso. En vez de venir y llegar delante de la presencia del Señor y pedirle ayuda. ¿Se acuerda del versículo que le leí al inicio? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En vez de llegar y decirle al Señor, bueno, Señor, yo doy el primer paso. Yo doy el primer paso, que es renunciar, que es reconocer que yo tengo esta área débil, es reconocer de que yo te he fallado y que a mí me cuesta dejar esta área en mi vida. Pero yo sé que tú me puedes ayudar. Y va a ver que si usted le dice eso al Señor, Él le va a ayudar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces solo nos quejamos y preferimos sentir lástima y nos quejamos y nos vivimos quejando y cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa solo esto a mí? Y empezamos a ya no sentir ese mismo deseo de buscar del Señor. Y ahí es donde inicia ese estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque ya no queremos leer la palabra del Señor, ya no queremos dedicar un momento especial para meditar en su palabra. Porque ya no sentimos la necesidad, esa sed espiritual de acercarnos a Dios y agradecerle por lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque aparentemente sentimos que Él no está siendo justo con nosotros. O simplemente, ojo, preferimos decir, es que yo soy débil. Yo no puedo dejar esto, yo simplemente ya no tengo solución. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Más adelante vamos a ver que sí hay una solución a esto. Que sí se puede. Hoy Dios está diciéndote a ti que sí se puede. Que ya dejes de sentir lástima por la situación actual que estás viviendo. Por lo que ves a tu alrededor, ya deja de autocompadecerte. Ya deja de sentir tristeza porque estás atravesando alguna enfermedad, alguna prueba, alguna lucha. Tienes problemas con tus compañeros de trabajo, has perdido tu trabajo. Hoy Dios está diciendo que en vez de sentir lástima por ti mismo, lo busques. Y aquí es donde vamos a dar inicio al versículo que Dios traía cuando estaba llorando para que me confirmara su palabra. Y es en Mateo 16:22. Si usted puede leerlo, me acompaña a leerlo, pero si no, yo se lo voy a leer. Dice, Mateo 16:22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el 23 dice, pero él volviéndose, o sea, el Señor Jesucristo, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire cómo es que aquí en estos dos versículos vamos a sacar claves tan fundamentales para vencer esa autocompasión. Vamos a analizarlos un poco más a detalle. Y va a ver que sí es posible dejar de sentir autocompasión por uno mismo y ya no estar estancados espiritualmente. El Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito, el cual era salvar a la humanidad, rescatarla de esa perdición eterna, reconciliarnos con Dios el Padre. Nosotros éramos por naturaleza enemigos del Señor. Así que Jesucristo se despojó de toda su gloria, se despojó de todo el servicio de los ángeles, de esa deidad, para venir a un mundo siendo 100% hombre, igual que tú y yo. Y entonces cuando Él empieza su ministerio y Él empieza a ser aún más fuertemente atacado y le sobrevienen tentaciones,
tuvo hambre, sufrió humillaciones, persecuciones, fue atacado constantemente, querían apedrearlo. Y yo me detenía a pensar y decía, bueno, el Señor Jesucristo pudo haberse detenido a pensar y decir, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que sufrir esto por una humanidad que me va a negar? Por una humanidad que va a rechazar mi nombre, que va a decir que yo no soy ese Mesías, ese enviado de Dios. Por una humanidad que se va a burlar. ¿Por qué tendría que yo sufrir? Y él sentir esa autocompasión, y él sentir lástima por él mismo y decir, yo no tengo por qué sufrir. Pero a él no le importó, ¿sabes? Él no le importó sufrir todo esto, porque él tenía un propósito, porque él tenía la mirada en ese propósito que era rescatarte a ti y a mí, para que el día de hoy tuviéramos ese privilegio de escuchar su palabra, de sentir su presencia, de poder llegar delante de su presencia y orar con él, hablarle y sentir ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Él no se detuvo a ver en su situación actual. Él no se detuvo y se quedó estancado diciendo, oh, todo lo que tengo que sufrir para que las personas vengan y no lo aprecien realmente. No, mejor yo me quedo tranquilo. Le voy a leer lo que dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Escuche esto. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí podemos ver claramente que sí, el mismo Señor Jesucristo, Él supo lo que se le venía encima y se angustió grandemente, porque es parte de nuestra carne. Sí, en nuestra carne vamos a sentir que quizá desfallecemos. Sí, nuestra carne se va a resentir al ver que estamos en alguna enfermedad, al ver que hemos perdido algún familiar, al ver que no tenemos trabajo, al ver que no podemos darle quizá a nuestros hijos lo que ellos necesitan. O que por esta situación que estamos viviendo hay mucha escasez. Sí, nuestra carne va a sentir esto. Pero aún el mismo Señor Jesucristo y le dijo al Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al ver lo que se le venía encima, el Señor sintió angustia, dijo, todo lo que se me viene encima. Pero aún así, no se quedó sintiendo lástima él mismo por lo que se le venía encima, sino vino y oró. Lucas 22:44 dice, escuche esto, lleno de angustia, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se angustió, su carne se angustió. Pero aún en medio de esa angustia, Él nos enseña el día de hoy que dice, y oraba más intensamente. En medio de tu angustia, en medio de mi angustia, tenemos que orar más intensamente, porque después de eso viene una recompensa. Dios premia cuando tú oras intensamente, cuando estás atravesando una situación difícil. Dice, la traducción del lenguaje actual dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí podemos comprender un poco mejor en nuestro lenguaje actual que Él le dijo, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Porque era algo muy grande lo que Él iba a atravesar. Estaba próxima a la hora. Pero ¿sabes algo? Esa es la clave. Orar más intensamente aún en medio de esa terrible angustia. Aún sabiendo ya lo que le esperaba, oró aún más. Pero viene aquí la recompensa.
Lucas 22:43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Cuando él estaba orando en medio de esa angustia, cuando él estaba orando y que realmente él sentía una aflicción terrible, él recibió consuelo. Así tú vas a recibir consuelo hoy si tú llegas y le dices al Padre y le dices: ya no puedo, ayúdame. Derrama tu corazón, rasga tu corazón y dile al Señor: ya no puedo, pero yo no quiero quedarme enfrascado en esta situación. Yo quiero que tú me ayudes a salir adelante. Y vas a recibir, yo te garantizo, pruébalo, haz la prueba. Si estás atravesando una situación difícil, llega delante del Señor. Habla con Él, dile cómo te sientes. Llora si es necesario, llora. Y dile cómo te estás sintiendo en este momento. Yo te garantizo, 100% garantizado, que si tú derramas tu corazón, si tú vas dispuesto, vas a salir diferente a como entraste de esa oración. Vas a sentir un consuelo tan grande. Te vas a sentir fortalecido. Vas a sentir que se renuevan tus fuerzas, porque van a ser las fuerzas del Señor las que van a actuar de ahora en adelante. No van a ser tus fuerzas. Esa fue la recompensa. Pero ¿sabes algo? Ojo a esto. El Señor Jesucristo oró intensamente y recibió fortaleza. Pero eso no significó que eso que le iba a acontecer le fuera quitado. Y eso es lo que el Señor traía a mi corazón. Que quizá nosotros vayamos a orar, vamos a recibir esa fortaleza. Y tal vez, muchas veces sucede que en ese momento Dios obra. Pero déjame decirte que muchas veces Dios permite que sigamos en esa prueba para pulirnos, porque Él quiere trabajar en nuestras vidas. Y aunque tú ores, vas a recibir sí consuelo, pero esa prueba no se va a quitar aún si no es la voluntad del Señor, porque el Señor Jesucristo, Él oró y recibió la fortaleza, pero no por eso Él ya no fue a la cruz del Calvario. Él cumplió el propósito que tenía, para lo cual había sido enviado. Para tú cumplir tu propósito, tienes que resistir hasta el final, querido amigo, hermano o persona que me está viendo. Para tú cumplir realmente el propósito que Dios tiene para tu vida, resiste, pero resístelo en la oración, resístelo en la fuerza que el Señor quiere ofrecerte hoy a tu vida. Porque si tú simplemente decides hacerlo por tus propias fuerzas, claro, ahí sí tú vas a poder venir y sentir lástima por ti mismo. ¿Por qué? Porque no va a haber solución. Pero en Cristo sí hay solución. Y ese problema no va a ser eterno. Eso que estás atravesando hoy en este momento no va a ser para siempre. Pero Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Dios quiere moldearnos. Dios quiere enseñarnos que en medio de esa debilidad, ahí es donde Él demuestra su poder tan grande, su poder ilimitado. Para Dios no hay nada imposible. Pero Él quiere moldearnos. Así que no esperemos que sí, quizá oramos, derramamos nuestro corazón, esa prueba desaparezca, si no es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? Después de esa prueba va a venir una bendición tan grande. Y no me refiero a quizá una bendición material. Me refiero a una bendición espiritual, porque tú vas a poder dar mucho fruto. Porque tú, a través de eso que estás viviendo hoy en este momento, vas a poder un día y pronto decir: yo salí de esto, el Señor me ayudó. Yo pude salir de esto en el nombre de Cristo Jesús. Él no conoce límites, no conoce barreras, no conoce obstáculos. Y ahora vamos a leer lo que continúa diciendo.
en Mateo 16:23, donde dice, donde el Señor Jesucristo, le responde que se apartara Satanás. Y eso es, Satanás es el que quiere que tú te autocompadezcas. Satanás es el que quiere que tú te quedes estancado. Él sabía la victoria que representaría que Jesucristo llegara hasta el final, que iba a ser la victoria más grande para toda la humanidad. Y Él le dijo, siéntete compasión de ti mismo. Pero ahí dio la clave Jesucristo. Apártate de mí, Satanás. Así tú y yo vamos a decirle de ahora en adelante, apártate de mí, Satanás. Y ahora es donde viene lo que les leí al inicio. Segunda de Corintios, se lo vuelvo a leer. La palabra de Dios siempre sirve como alimento. Segunda de Corintios 12:10. Por eso, escuche bien, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nadie dijo, querido amigo, hermano, nadie dijo que el camino del Señor iba a ser fácil. Nadie te dice a ti, el seguir a Jesucristo es un mundo color de rosas, donde tú vas a estar en una burbuja y nada te va a pasar. Y tú solo vas a estar feliz siempre, físicamente. Y a ti no te va a pasar nada. No, así no es la vida con Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él recibió insultos, persecución, tuvo hambre, tuvo tristeza, tuvo de todo. ¿Quiénes somos nosotros para no sentir eso entonces? ¿Por qué nosotros no tendría que sucedernos eso? Pero la palabra del Señor nos está diciendo que nos debemos complacer en esto. En todo eso que nos hagan por causa de Jesucristo, porque es el enemigo que quiere que nosotros nos quedemos ahí estancados sintiendo lástima a nosotros mismos, para ya no crecer espiritualmente y para no dar ese fruto que Dios espera que demos nosotros. Eso es lo que quiere el enemigo. Que solo sintamos una terrible tristeza y autocompasión de nosotros mismos para no perseverar y no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Repítelo. De ahora en adelante yo te invito a que repitas. Cuando estás atravesando alguna circunstancia difícil, repite, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero vas a ser débil, sí, humanamente. En tu carne tú vas a ser débil, pero vas a ser fuerte en Jesucristo. Espiritualmente tú vas a ser fuerte. Aún en medio de todas las circunstancias que estemos atravesando, Dios va a estar con nosotros hasta el final. La autocompasión, querido amigo, proviene de nuestra vieja naturaleza. La autocompasión es sentir lástima por nosotros mismos y eso es lo que hace la carne. Nosotros debemos seguir adelante con Jesucristo, perseverar espiritualmente. Pero eso es lo que quiere el enemigo, que no perseveremos, que nos quedemos ahí sufriendo. Y vamos a sufrir porque queremos. Porque Dios ofrece una paz espiritual que no depende de nuestra circunstancia. No depende de lo que estés viviendo o lo que hayas vivido, de un pasado que quizá te han tratado mal, te han maltratado, has tenido escasez, de un pasado donde te han pasado cosas malas. Esa es tu vieja naturaleza, pero en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no pensemos en el pasado, ya no sigamos diciendo, es que me han venido pasando todas estas cosas, o es que me está aconteciendo algo difícil y solo a mí me pasa esto. No, la palabra del Señor dice que los mismos padecimientos van padeciendo todos los hermanos en todo el mundo.
Te sorprendería de saber que hay muchos más hermanos que están atravesando cosas aún más difíciles que nosotros. Y ellos siguen ahí, pero porque son fuertes en Dios. Y así es como nosotros tenemos que ser fuertes en Dios y no quedarnos en solo sintiendo lástima por nosotros mismos. Esa vieja naturaleza se quedó atrás. Esa naturaleza que era enemiga de Dios se quedó atrás gracias a Jesucristo. Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo nos dio la victoria. Y ahora tú tienes que decir que eres fuerte en Jesucristo, pero no permitas que eso que te está aconteciendo te haga quedarte ahí y ya no veas o retrases el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque como decíamos, nosotros mismos somos los que retrasamos esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Al no confiar en Él, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no pretendas agradar a Dios si de todos modos te estás quejando. Tú no pretendas que Dios cumpla el propósito que tiene para tu vida si en ese momento no lo buscas, te quejas, lo cuestionas y ya no perseveras. Pero por eso es de que hoy Dios está hablando a nosotros, a nuestra vida. Que esa autocompasión solo nos va a producir un estancamiento, pero que existe una forma de cómo poder seguir perseverando. Y sí, aunque quizá atravesemos situaciones difíciles como atravesó el Señor Jesucristo, Él recibió fortaleza y sí cumplió el propósito. Aunque nosotros en la carne sintamos esa debilidad, en Cristo somos más que vencedores. Y ya para finalizar, yo quería compartirte algo que escribí yo. Dice: si tú has estado autocompadeciéndote de ti mismo, enfrascándote en el yo no puedo, o quejándote de lo mal que estás en este momento de tu vida, o lo has estado, o estás a punto de estarlo, hoy es un día especial en el cual puedes fortalecerte en el Señor Jesucristo, a luchar con las fuerzas de Él y no las tuyas, y poder continuar perseverando en sus caminos. Tú puedes quitar ese estancamiento, pero en Jesucristo. Tú puedes quitarte esa tristeza profunda de tu corazón con la paz de Jesucristo. Hoy es el día de tomar la decisión de seguir a Jesucristo firmemente, sin excusas, sin pensar en que no puedes. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apréndetelo, es corto. Y cada vez que estés atravesando por alguna situación, di Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, esa es la clave, que me fortalece. Entonces ya no sigas en el yo no puedo. Mejor sintamos compasión por todas aquellas personas que están perdiendo la vida, esa vida sin Cristo, porque tú y yo sabemos cuál es el fin de las personas que se van sin Cristo. Sintamos compasión por esas personas que el velo no les ha sido quitado. Luchemos por compartir del amor de Jesucristo. Luchemos por compartirle a las personas que hay un Dios todopoderoso capaz de sanar corazones, capaz de restaurar ese corazón que se quedó en 1000 pedazos. Que hay un Dios todopoderoso que puede llenar un corazón vacío, que puede quitar depresiones, que puede cambiar un pasado y darte un futuro glorioso. Compartamos de Jesucristo y digámosle a esas personas que aún no lo conocen, que Él dio su vida por amor a ellos, por amor a toda la humanidad. No nos quedemos sintiendo lástima por las pequeñas cosas que nos suceden. Pongamos en balanza esas pequeñas cositas que estamos viviendo en comparación a las almas que se están perdiendo.
Es una condenación eterna. Ya no hay sacrificio que valga. Hoy debemos agarrar fuerza en Jesucristo. Hoy debemos compartir del amor de Jesucristo y ya dejar de estarnos quejando. Ya no es tiempo de quejarnos. Ya no es tiempo de sentir lástima por nosotros, sino es de sentir eso que siente Jesucristo, que es el pesar de esas almas que se están yendo a una condenación. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es nuestra misión, compartir de su amor, compartir el mensaje de salvación. Parémonos firmes hoy. Ya dejemos de estar poniendo excusas. Ya dejemos de decir otro día acepto a Jesucristo. Ya dejemos de decir otro día persevero en sus caminos. Ya cuando me sienta mejor, cuando sea quitado esta carga, cuando ya no tenga esta enfermedad. Excusas. Jesucristo llegó hasta el final por ti y por mí. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Y por último, quiero compartirle un versículo de aliento. Isaías 40:28 dice, escúchelo bien, ya es el final. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jesucristo, el Señor, no se fatiga, no se cansa. Y escucha el 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú no tienes fuerza hoy, Él te está diciendo que Él multiplica tus fuerzas. Él te va a dar esfuerzo si estás cansado. Y luego continúa diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Sí, nosotros de jóvenes también, por las situaciones que nos enfrentamos, podemos desfallecer. No por ser jóvenes no estamos propensos a eso. Pero el Señor nos está diciendo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy te está diciendo el Señor que tú puedes tener nuevas fuerzas. Si eres adulto, si eres joven, si eres niño, no importa. Tú tendrás nuevas fuerzas hoy en Jesucristo. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios está diciendo hoy a tu vida entonces. No hay excusa. Si tú te sientes débil, si te sientes fatigado, si ya no puedes seguir adelante, no hay excusa, porque aquí te está diciendo que Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no duerme. Y su sabiduría va más alto que nosotros. Y ese Dios poderoso que jamás duerme, te está ofreciendo renovar tus fuerzas hoy. Pero ya no sigas enfrascado en el yo no puedo o ya no hay nada que hacer por mí. De dejar atrás esa naturaleza pasada y seguir adelante con Jesucristo. Y eso es lo que traía el Señor a mi vida. Primeramente siempre habla a mi vida la palabra del Señor. Porque a mí me pasó. Yo viví mucho tiempo enfrascada, sintiendo lástima por mí misma de las situaciones que enfrentaba. Pero un día Jesucristo me liberó. Y gracias ahora, sí hay problemas, hay luchas, hay pruebas. Pero siento una paz espiritual que no la cambiaría por un pasado, por cosas materiales, no. Así tú tienes hoy la oportunidad de tener unas fuerzas y una paz espiritual que no va a depender de tu situación. Que el Señor me les bendiga. Yo deseo de todo corazón que en sus hogares haya paz, paz espiritual, unidad espiritual. Que Jesucristo reine en sus corazones. Que ustedes puedan reflejar a Cristo, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y que podamos seguir adelante. Que toda su familia se encuentre bien. Y desde acá les enviamos bendiciones y ánimo con Cristo. Que tengan una feliz noche y el Señor me los bendiga.